Bueno, la segunda persona que va a exponer es el doctor, también abogado, el doctor Lucas Orlando, también con una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con el derecho de la salud, docente de RCP, oficial bombero, ex técnico en emergencia. Bueno, ¿qué más les podemos decir, no? Y va a hablar sobre conducción de unidades de emergencia y la nueva norma de tránsito. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Sí, muy bien. Micrófono por el sonido, perdón. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí suena mejor. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor poder estar en este espacio y además excelentes estas jornadas porque acá terminamos de aprender todos. Acá nadie tiene la verdad absoluta y venimos a compartir los conocimientos más en el campo de lo que es práctica. Porque la teoría sabemos que tenemos las distintas casas de estudios. Bien, yo le voy a proponer la presentación, lo que me evocó hoy, ya estoy tomando la medición de tiempos. ¿Y por qué traigo colación del origen de lo que es la conducción de las unidades de emergencias y el origen de la reforma que justamente se publicó en el boletín oficial en enero del 2022, los abogados en enero estamos de 2021, los abogados estamos de feria, pero bueno, tuvimos que trabajar, pero la cuestión es que el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios 2 años estuvo trabajando en esta reforma y precisamente en un solo artículo que trata sobre vehículos de emergencias. Y esto demuestra que la incidencia en políticas públicas de parte de una institución de la sociedad civil la puedan hacer todos. O sea, las distintas organizaciones que cada uno es parte, de hecho en este evento tenemos Fundación Paramédica y tantas otras instituciones más, SAMPRE, etcétera, de las cuales pueden incidir políticamente. Cruz Roja también lo hizo con distintas normas, ¿ok? Entonces esto es una forma, es más, fíjense lo que se logra ¿tiene el indicador? Sí. Lo que se logra en unánime, en un congreso donde muchas veces está dividido, ¿sí? Bien, como les comentaba, si vamos a la Ley Nacional de Tránsito, todos conocemos que es las 24.449 y demás, googleamos tránsito y siempre nos sale esa norma. Sepan de que en la Argentina tenemos 24 jurisdicciones, de las cuales 21 están adheridas solamente a la Ley Nacional. Hay 3 provincias o 3 jurisdicciones que no están adheridas. Pero traten de chequear, cuando vean la reforma del artículo 61, que contemple la 27.603, que es esta la que introdujo el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. ¿Sí? Así que la estrellita va a ser el artículo 61. Y ya nos metemos directamente en la norma, y lo voy a ir desmenuzando porque acá lamentablemente traté de buscar el resumen, pero justamente es un artículo que tiene puntos y comas que nos pueden estar cambiando la interpretación, entonces voy a ir parte por parte. Uno de los grandes cambios que produjo en la reforma de las unidades de vehículos de emergencia fue de tratar el servicio de emergencia en sentido llano. La anterior hablaba de servicios públicos, significa que solamente aquellas ambulancias de un hospital público, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas estaban contempladas como vehículo de emergencia para la ley de tránsito, que ahora vamos a ver cuáles son las excepciones que indica la norma, ¿sí? Así que uno de los grandes cambios fue la materia de reconocer, digamos, a las unidades de emergencia. Cuando hablamos de unidad de emergencia, estamos hablando, si en el campo propiamente que hoy no está la misma persona, está generando otro accidente más. Y si nosotros tenemos un paciente y está en una categoría menor del accidente que estamos en ese momento, tenemos que estar cambiando de atención de pacientes, ¿sí? Venimos bien con el tiempo. Ahora hablamos de las personas que rodeamos la unidad de emergencia. Todo esto, lo que estoy hablando, está en el artículo 61, que se googlea y lo pueden encontrar perfecto, ¿sí? Yo les destaco lo que necesito que ustedes vean. Y esto es lo que recién hablábamos recién. Se termina más este tema de que los usuarios no tienen la obligación de facilitar en las medidas que ellos puedan el avance, pero no hay obligación de paso. La obligación de paso la tiene el tren, la tiene una aeronave, la tiene un buque. Esos tienen una obligación de paso. De hecho, vemos que se bajan las barreras y pasa el tren. No es al revés, que el tren viera y dice, no, pasen los autos que después yo bajo la barrera, ¿correcto? Nosotros después tenemos esta preferencia de paso y el resto lo tiene que facilitar en las medidas que no genere un problema mayor, ¿sí? Y obviamente este tema sucede muchas veces al caos de tránsito de todas zonas de grandes urbes, el seguimiento
Pero bueno, ya no se va a exceder la responsabilidad, lo que sí nos pueden colocar en riesgo, porque ante una maniobra brusca frenada, la responsabilidad después la tenemos también nosotros sobre el paciente o queda la unidad, digamos, anulada. Con respecto también, volvemos de vuelta, la norma habla sobre la moderación del uso de la sirena. ¿Sí? No es todo el tiempo la sirena, porque también afectan, depende de dónde está ubicada la sirena en la unidad. El sistema europeo y asiático la utilizan adelante, en el paragolpe, y acá todavía la tenemos muchas veces arriba de la tripulación, que todo el mundo ya padece el problema que genera todo eso. ¿Sí? Bien, otro de los puntos que habla de la norma es que antes estaba hasta un máximo de 15 años de antigüedad de tener, digamos, las unidades. Colocó una excepción, y esta excepción obviamente es el autor del proyecto, que es obviamente el Consejo Nacional de Bomberos, y lo puso justamente para móviles en sentido muy amplio de bomberos voluntarios o sistema de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Esto también está reflejando el presupuesto que se maneja y lo que se destina para el verdadero, digamos, uso de vehículos de emergencia. Sepamos que en Argentina sí existen fábricas de unidades de ambulancias, no existen fábricas de unidades de bomberos, por ejemplo, y de hecho nos consta de que muchas veces de estas entidades, o como las fuerzas de seguridad que pertenecen a un sector público, vienen unidades, digamos, adaptadas o usadas de otros lugares o en desuso de otros países que vienen en carácter de donación, ¿sí? De las cuales estos 15 años solamente van a tener que tener la BTV obligatoria. Bien, entramos a los últimos minutos, vamos a las soluciones. A partir del 2015, el artículo 1710 del Código Civil Comercial de la Nación dijo, y los jueces, esto fue un conjunto de fallos plenarios continuos, dijeron, bueno, basta de operar sobre las consecuencias, trabajemos sobre la prevención. Y el artículo 1710 habla de eso. ¿Qué hizo uno para prevenir las consecuencias? ¿Qué hizo uno para prevenir el accidente? Entonces yo puedo decir, mira, verifiqué la unidad, está perfecto en estado, está la batería, luces, funcionan las luces, está la tripulación completa, tuve un buen descanso, no ingerí drogas, no ingerí alcohol. Le estoy diciendo cosas que ustedes es sentido común. Hay fallos judiciales de accidentes de unidad de emergencias que los conductores estaban con el grado de alcohol por fuera de lo permitido. Pero esto que sucede en la realidad, aún así el accidente puede ocurrir. Eso es un accidente. Mientras que yo no haga todas las prevenciones, vamos a estar hablando de tragedia. Pero acá hay que demostrar qué es lo que uno hizo para prevenir. Bien, y para eso se crean estas unidades de atención multidisciplinaria, que es más que nada trabajo de riesgo operacional institucional, donde operan distintos tipos de profesiones, abogados, contadores, sociólogos, trabajadores sociales, etc. Estas son algunas de las soluciones, plan de contingencia, cómo se trabaja en el equipo de roles de las distintas personas. Esto es replicar lo que muchas veces vemos en equipos deportivos que tienen éxitos y efectividad, o como también otras empresas que trabajan en una forma de mejor organización de los roles de los equipos de las personas. Esto es, a modo de ejemplo muy resumido, distintos fallos de que se está dando en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, pero muy rápidamente, cómo acá se la culpa, digamos, por una falla mecánica al conductor, en este caso como por no ceder el paso la culpa fue concurrente de ambas partes, del conductor como así también del usuario, y acá porque el propietario era el municipio, ¿sí? Pero es muy resumido para que ustedes lo tengan, y esto ya estamos en lo último. Y fíjense en cómo acá el factor de riesgo, acá digamos que se llevó puesto todo lo que dice el artículo 61 de la Ley de Tránsito y acá se los culpó directamente a las empresas y al conductor de la ambulancia. Y este fallo, a pesar de que es muy viejo, marcó la diferencia, fue el punto inicial como otros, donde, digamos, dijo, no tienen una inmunidad total, o sea, de que la ambulancia vaya y haga lo que les parezca. No. Porque si vivimos en un país que la Asociación de Luchas, Asociación Civil de... Ay, no me acuerdo, bueno, la que lucha por los amigos creo que es, bueno, la estadística indican 22 o 23 muertes diarias por accidente. De heridos ni hablemos. Entonces, nosotros por más que tengamos todas las prevenciones necesarias, no quita de que en el otro Uchaba aparezca alguien violando la norma de tránsito y la culpa sea de ellos y no de nosotros, pero nosotros también estamos afectados. Uno de los tantos ejemplos, y esto lo muestro justo, cuando la diferencia, preferencia de paso con obligación de paso, ¿sí? Esta fue la unidad de ambulancia que estaba de alta complejidad, donde la jueza dijo que por ser de alta complejidad y estando una persona con ausencia de signo vital y aplicándole el paro cardiorrespiratorio, no tenía necesidad de estar en un código rojo, y menos a una velocidad de 140 o 120 km por hora por avenida Juan B. Justo. ¿Sí? Esto es cuestión de googlearlo, también los invito, accidente de ambulancia, y van a ver miles de casos. Acá me encantó porque la camilla está bien asegurada. Pero bueno, estos son distintos ejemplos para estar viendo estas cuestiones que no se comprenden, y esto que cuando vemos en la televisión, ¿cómo me voy a adherir o voy a contratar los servicios
¿Se entiende lo que vamos, el cuidado que tenemos que tener con la bioseguridad? Y a veces no se trata tampoco de accidentes, es sentido común a las cosas, ¿sí? Y ni hablar si en esa unidad había un paciente código rojo, ¿sí? Se nos complica la situación. Y esto hace muy reciente. Bueno, estos son los datos de contacto por si me quieren hacer cualquier pregunta o duda, a disposición, me hacen referencia a la jornada. De ya, muchísimas gracias. Excelente. Excelente. Muy bien.